Amigos de Cultura Rock, sean bienvenidos a este live matuti de la tarde, gracias a Noise Press, que es tour manager del artista que tenemos aquí. Estoy nervioso y estoy emocionado al mismo tiempo. Hoy uno de sus trabajos musicales está cumpliendo 14 años, uno de esos álbumes que uno dice, este tipo me leyó la mente y hizo lo que yo quería escuchar. Para mí es un placer tener al cantautor asturiano Ignacio González Vegas, mejor conocido como Nacho Vegas. Nacho, bienvenido a Cultura Rock. ¿Qué tal? Yo encantado de saludarte de nuevo y un placer saludar a todos los oyentes. Bueno, Nacho, llegas a Colombia. ¿Cómo fue que llegaste a esta edición de Rock al Parque? Empecemos por el final. Bueno, el final es un poco agridulce. Nosotros teníamos la idea de venir a Colombia, pero en 2023, y surgió la posibilidad de tocar en Rock al Parque, pero porque en principio tenían que estar tocando el Columpio Asesino, unos grandes compañeros, además compañeros de oficina, pero muy grandes amigos. Hemos hecho colaboraciones y bueno, nos admiramos mutuamente mucho. Y bueno, pues enfermó Dani, tuvieron que cancelar muchos conciertos, entonces la sensación es un poco agridulce, como que bien que tocamos en Rock al Parque, pero que nos gustaría no tener que haber tocado por estas razones. Así es como surgió todo, un poco apresuradamente, y tuvimos que montar un poco el viaje pues deprisa y corriendo. No contábamos con él, íbamos a cerrar ya la gira pues con un concierto el 9 de diciembre en Chichón, en mi tierra, y bueno, pues surgió este concierto, el número 41 de la gira, aquí en Bogotá. Uy, 41 conciertos de gira. Una pregunta, ¿cómo es un día normal de un artista en gira? ¿Cómo empieza el proceso de un artista en gira? ¿Hay una preparación física, mental, para empezar a recorrer tantas latitudes? Hay decir, dormir en camas diferentes, estar en escenarios diferentes, personas diferentes. ¿Hay una preparación o a darle? Vamos a por ella. Buah, no sé. Supongo que debería haber una preparación, cada uno se lo toma. Es verdad que, por ejemplo, Julián, nuestra compañera, nuestra guitarrista, tiene un carácter alemán, ella es berlinesa, ella creció en Berlín Este, además, creció ahí y tal. Entonces nos da unas pautas un poco ahí como rigurosas, pero también de relajación, que nunca me había parado a pensar en ellas, pero que nos funcionan. Al final todos las hemos adoptado un poco de pautas de respirar. A veces siempre estás un poco demasiado tenso en los momentos de gira. Pero bueno, eso depende de cada uno. Creo que siempre pienso que deberíamos. Yo soy de los que al final en gira te maltratas un poco más de lo que deberías, y eso se acusa al final y con la edad más, ¿no? Pero bueno, también vas modelando un poco. Sí que es verdad que es importante, bueno, pues intentar descansar, pero aún así, bueno, no sé, se suele creer que los músicos que no madrugamos, pero si nos pegamos grandes madrugones. Y a veces, no sé, a veces también resulta algo alienante, a veces ver tantas ciudades de las que tú crees que visitas, pero que en realidad te das cuenta que has estado en el aeropuerto, en la sala y poco más, y pudiste ver un poco de un bar por la noche, pero que no conoces realmente nada de aquella ciudad, ¿no? Solo conoces una ciudad cuando tienes oportunidad de estar varios días. Entonces, bueno, es muy extraño, tienes que prepararte mentalmente. El final de las giras es siempre, para mí, demoledor, siempre acabas con una depresión post-gira bastante acusada. Pero bueno, cada uno lo hace mejor por su librillo, ¿no? Sí que hay grupos que se preparan expresamente, pero nosotros somos un poco más canallas, no sé, no podemos traer. Sí, bueno, Nacho, antes de salir de Chichón, ¿cómo es desde el tema de los amigos, la familia? Bueno, salió el viaje apresurado a Bogotá. Bueno, voy para Sudamérica, nos vemos en una semana, 2 semanas. ¿Cómo se maneja eso con los amigos, con la familia? Decir, no, es que tengo que hacer un viaje transatlántico y ya vuelvo, es decir, ya vengo, voy por las patatas, voy por la salsa, voy por una cerveza y regreso. ¿Cómo se maneja eso desde lo más íntimo desde lo más íntimo del artista? Bueno, cuando te dedicas a esto, yo creo que la gente que te rodea un poco y que forma parte de tu círculo un poco más íntimo, más cercano, ya sabe que puedes estar en cualquier lugar cuando estás en gira. Y de hecho lo raro es cuando te ven mucho tiempo cerca de casa, ¿no? Te dicen, no estás trabajando ahora, aunque a lo mejor estás componiendo un disco, ¿no? Pero para ellos que no estés viajando ya es que no estás trabajando. Y entonces, pues no sé, esto simplemente es igual que mi madre, por ejemplo, que la tengo muy poco al tanto de mis viajes, y ella ya se acostumbró ya a enterarse pues por redes sociales de dónde estoy. Entonces, ¿sabes? Y ahora ya, y como no me llamas tú a mí, me dice ella, pues yo me entero de dónde está mi hijo pues por Facebook. Entonces sé que te vas a Colombia o qué tal. Yo ni siquiera lo digo, sé que
que, hombre, sí, la gente cercana lo sabe, pero está acostumbrada a estos viajes y a que estés yendo y viniendo y que sea todo un poco así, pues caótico. Nacho, en esa cofradía, muchos artistas hacen una cofradía. Hablan, digamos, no, hagamos un ejemplo con Carlos San, con Enrique Umbriz, sí, estuve en Bogotá, ¿qué te pareció? ¿Qué viste? ¿Cómo estuvo el público? Se hablan de esas situaciones internas que sienten como artistas o cada uno se lo guarda porque cada público es distinto. O si hay, llamémoslo así, un grupo de WhatsApp diciendo, hey, no, estoy en Bogotá en tal lado, cuando viniste, conociste, o se queda cada uno con esa intimidad. Bueno, sí, hay veces que hay grupos, sobre todo, bueno, pues en ciudades en las que repetimos más, no nos quedamos, compartimos muchas experiencias. Cuando nos vemos, sí, claro, que hay mucha diferencia entre el público europeo y el público latinoamericano y son cosas que compartimos, que apreciamos y que, y que yo creo que, bueno, te gusta mucho pues, hablarlo con gente con la que te encuentras. Es muy curioso porque recuerdo que uno de mis últimos viajes a México, en una semana, coincidí como con 7 u 8 artistas diferentes españoles alojados en el mismo hotel que yo. Estaban Rosalén, estaba Coquemaya, estaba Ismael Serrano, estaban Marlango, estaban los Sidecars, de repente era como todo el mundo ahí La a la selección vez, ¿no? española Sí, en México. sí, sí, se derrumba el hotel y se acaba media escena de... Bueno, Nacho, durante la pandemia, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo fue esa situación de estar encerrado? ¿Mucha creación o mucha depresión? Mucha depresión por ganas de girar. Bueno, no por ganas de girar. Yo de hecho tuve la suerte de que acababa de terminar la gira de Violética en enero, a finales de enero de 2020. Hice un par de conciertos más en febrero, así acústicos, y luego pues en marzo me tocaba ponerme a componer las canciones del nuevo disco, que alguna tenía ya esbozada. Y bueno, pues vino el confinamiento y entonces al principio dije, bueno, pues ni tan mal tampoco, me tengo que quedar en casa, es lo que me tengo que hacer, buscarme una disciplina. Pero luego, cuando la cosa se puso muy seria, pues pronto me di cuenta de que no era tan fácil, ¿no? Que no es igual, no es lo mismo una soledad que tú te buscas y que es una soledad elegida, que cuando la soledad es impuesta y cuando además afuera de las ventanas tienes una ciudad fantasma y tienes gente muriéndose y enciendes la radio, la tele, las redes sociales y todo el mundo está hablando de muerte, de datos, de cómo va toda aquella una espiral. Entonces fue un momento bastante duro. Yo recuerdo que, bueno, me bloqueé creativamente, pero como muchas veces te bloqueas después de una gira, de un disco, tampoco me preocupé en exceso, creía que era algo pasajero. Pero lo hablaba un día con Ismael Serrano, precisamente, que vino a tocar en el verano de 2020, que hubo una apertura ligera en ese verano, luego cerraron radicalmente todo porque se descubrió que esa apertura provocó muchos más casos de COVID, pero de las actuaciones, y recuerdo que estuvo en Sison Ismail y hablábamos de esto, y decía yo, joder, a mí no sé si te pasa a ti, pero a mí me está resultando muy difícil escribir en estos momentos, y hay gente a la que sí que le escucho que bueno, que son momentos en los que les parecen especialmente creativos, y dice, no, yo no me lo creo, no me puedo creer eso de que la gente diga que tiene tiempo para explorar en su mundo interior. Y dice, no me lo puedo creer, eso es mentira. Y le decía, claro, es que para tener un mundo interior tiene que haber un mundo exterior vivo, tiene que haber una relación mutua, no sé, y necesaria entre el mundo exterior y el mundo interior. Entonces yo tampoco me creo mucho a la gente a la que fue tan creativa en la pandemia. A mí me costó mucho, la verdad, lograr salir un poco de aquel ambiente tan asfixiante y a última hora todavía, pues en la primavera de 2021, la banda no sabía si iba a haber disco o no. Y bueno, pues pude tomar un poco de aire y poder escribir las canciones del disco me estaban creciendo ya como un tumor y me estaban agobiando, ¿no? Estábamos siendo en ese momento un poco ya conscientes de la hostia emocional también que había resultado de la pandemia, ¿no? No solo la sanitaria éramos conscientes, estábamos esperando una hostia social de la que todavía nos estamos recuperando, pero yo creo que la emocional no la habíamos calibrado todavía, ¿no? Y mucha gente estaba encadenando bajas laborales, yo estaba, pues, en mi círculo de más cercano, pues viví pues, historias trágicas, pues gente, suicidios y familias un poco tocadas, no sé, entonces es algo que yo creo que fue muy duro para muchísima gente, dependiendo además de las condiciones materiales de vida. De nuevo se puso de blanco sobre negro bueno, que existen las clases y que el mundo se mueve por ese motor, por esa lucha de clases. No era lo mismo estar en pandemia en 200 metros cuadrados y con piscina que
que en un apartamento de 40 metros cuadrados pues viviendo 10 personas. Sí, esto también teniendo en cuenta tu activismo con anticapitalistas, cómo en este renacimiento o resurgimiento de la sociedad post-COVID, cómo ha sido en España ese proceso de activismo teniendo en cuenta que han habido cambios de gobierno, las regiones autónomas, pues como son autónomas, ahí sí, intentan desligarse más de Madrid, pero Madrid siempre quiere asfixiarlas con sus normas generales. ¿Cómo ha sido en ese proceso con anticapitalistas? Bueno, creo que en anticapitalistas lo que sabíamos era que más allá de la coyuntura de COVID y de la crisis que había creado el COVID, tampoco queríamos meternos en debates que se estaban dando en ese momento muy en redes sociales sobre las vacunas, sobre no sé qué, el negacionismo, sobre tal. Lo que nos dábamos cuenta era que había la pandemia había tocado y herido de gravedad a muchos imaginarios colectivos, a muchos espacios colectivos, a la calle, que es de la que vivimos, de la que vive el activismo. Y precisamente pues ese vacío lo había aprovechado la ultraderecha para envalentonarse y para hacer mucho ruido con un discurso de odio que caló y que sigue calando entre la gente, además entre gente muy joven, y que teníamos que revertir esa situación, que había muchas luchas, pequeñas luchas, pero que suponen pasos importantes laborales, porque también se estaban dando grandes injusticias a nivel pues pequeño, local, pues con gente pues de empresas públicas, pues con despidos en el primer momento de la pandemia, o con toda la situación de la precarización, con todos los riders, con toda la crisis un poco derivada, pero la crisis económica derivada de la pandemia, pues se crearon un poco, pues estamos pensando en cómo reconstruir todos esos espacios y cómo dar una respuesta a esa crisis, ¿no? Se están haciendo foros un poco en todo el Estado español para poner en común una serie de ideas, una serie de pautas con las que enfrentarnos a eso, más allá del escenario electoral que viene el año que viene y que bueno, que es un poco incierto todavía y que tampoco es lo que más nos importa, porque en realidad sí que vivimos nosotros más del activismo y que es algo que tenemos que recomponer. Ahora yo creo que hay más ganas de gente por ponerse manos a la obra, pero hubo un momento hace un año que yo creo que la gente estaba muy desilusionada con cómo habíamos salido de la pandemia y con pocas ganas de volver a reconstruir esos espacios colectivos que habían quedado tan dañados, ¿no? Ahora yo creo que todavía que hay más ganas y que es un buen momento pues para volver a hacer algo un poco bonito, ¿no? Del mismo modo que está pasando un poco aquí en Colombia, yo creo a nivel nacional, no sé cómo lo verás tú, pero bueno, parece por lo que yo veo, lo hablo con la gente, pues que el proyecto de Petromarket está siendo como ilusionante y esperanzador y bueno, pues ojalá ocurriera algo así también en España a nivel de política institucional. No lo veo tan claro eso porque no hay ninguna cosa, no hay ningún horizonte demasiado claro, pero bueno, todo puede pasar. Sí, pues en esas sombras y luces que ocurrió en Europa, pues tenemos en cuenta que en Italia hubo un retroceso con el llegada de Giorgia Meloni, entonces pues esperando que Vox no corone, allí no llega a la primera magistratura española. Bueno, Nacho, como las entrevistas Cultura Rock no son lógicas, ¿qué queda de ese Nacho Vegas de Eliminator Junior y de Mantarrey al que está sentado hoy en Bogotá? Bueno, queda mucho y queda muy poco también, no sé, es una contradicción. Pienso muchas veces en cómo era todo cuando tienes yo creo que las primeras veces que te empiezas a emocionar con la música o con los libros, con las canciones, con lo que sea, no sé, en la adolescencia, en la preadolescencia, de ahí hasta los 25 años, todos los estímulos culturales son muy fuertes y quedan arraigados en ti casi para toda la vida. Yo ahora recuerdo que los Jos Martins, que era el primer grupo del que me hice muy fan con 13 años, pues te sé cantar pues casi todas sus canciones de pe a pa, algo que muchos grupos de los que luego fui fan no lo sé hacer, ¿no? Era como tan emocionante ese viaje iniciático que surgía entonces, que había todo por conocer, te creías mucho más listo de lo que en realidad eras. Poco a poco te vas dando cuenta de que eres más tonto de lo que te crees, y es bueno ser consciente de eso. Eso indica ya por lo menos cierta inteligencia relativa y bueno, ese era algo que, bueno, con mucha ingenuidad también, pues pasando por ahí con muchos errores, aprendiendo por el camino, pero bueno, como decía Blas Otero, hacerte el camino con todos esos errores y llegamos hasta aquí. Y siempre pienso que una cosa que hay que preservar es intentar siempre buscar esa especie de inocencia que tenía pues en aquella edad, ¿no? Cuando las cosas te emocionaban de tal manera que de repente, pues en aquella época cuando estaba en Eliminator Junior todavía descubrí, recuerdo la primera vez que escuché una canción de Nick Drake y como dije yo, esto me va a cambiar la vida, y efectivamente pues fue un artista que me cambió la vida, la manera de entender, la manera de cantar, de mezclar fragilidad con canciones tan poderosas.
recuerdo la primera vez que también que me emocioné con Leonard Cohen. A Leonard Cohen lo escuché porque era muy famoso la canción de Freeway en Manhattan, pero en ese momento no me llamó la atención. Pero la primera vez que escuché un disco y me di cuenta que ya había algo que iba a ser importante para mi vida, también lo recuerdo. Recuerdo el primer viaje escuchando a Violeta Parra y diciendo, aquí hay algo que me está resultando como que me está perturbando de una manera extraña. Y esas sensaciones creo que tenemos que recuperar esa inocencia siempre, tenemos que conservar, digamos, ese grado de inocencia. Cuando me pongo a escribir canciones intento abstraerme de todo lo que pasa alrededor de mí, de la gente que te dice, pues que te da palabritas en el hombro, de la gente que te apoya un poco, y intentar escribir las canciones pues como escribí las canciones de mi primer disco, pues como sin saber si le iban a interesar a nadie, si a nadie le iba a interesar sacar un disco o no, simplemente escribiéndolas porque sabía que tenía que hacerlo, porque había una urgencia en mí que me impelía a ello, que me decía, pues escribe estas canciones y da igual lo que pase después, es algo como un deber moral, algo que tienes que hacer, ¿no? Pues creo que hay que recuperar esa inocencia, que eso siempre tiene que quedar en ti, por mucho que pase el tiempo. Espero que eso siga estando en Nachimini. Bueno, ahorita tú hablabas que eres fanática de Nick Drake y eso, hay mucho fanático, aquí en Latinoamérica tienes una fanaticada grande, ahí sí, haciendo el paralelismo, personas ya de más de 25, 30 años, ahorita que estábamos aquí en América Latina, estaba en la gira de Harry Styles, tú tienes sí, somos Nacho Believers. Y hay varios, por ejemplo, unos muy cercanos a mí, uno que venía en el servicio público decía, perdón la expresión, dígale a ese cabrón que gracias porque por él casi me mato, pero me volví a la vida, y está por ahí conectado y sé que ahorita me va a decir, cabrón, este son vivo. Hay otro que te comenté off the record que viene de la ciudad de Medellín simplemente a verte, personas que vienen de Panamá, de México, de Costa Rica, de Ecuador. ¿Qué se siente desde el punto de vista del europeo ver ese cariño aquí de este pueblo latinoamericano? Bueno, una sensación extraña porque está un poco de vértigo si lo piensas. Yo procuro tampoco no pensarlo demasiado, tal y como lo acabas de poner tú, si me acabas de poner. Pero luego hay un momento en el que, no sé, todos los programas de los conciertos, este año por ejemplo solo fuimos a México, teníamos planteado pues hacer Latinoamérica, el resto de Sudamérica y tal vez Centroamérica para el año que viene, te digo, pero recuerdo la estancia en México como fue, bueno, pues era muy nervioso porque a pesar de que en México la gente me tiene mucho cariño, es el primer sitio al que visité y nos va muy bien ahí, pero hacía tantos años que no iba, bueno, habían pasado los años de la pandemia y no sabía muy bien cómo iba la gente a reaccionar y me encontré muchísimo cariño. Y cuando te lo encuentras simplemente te imbuyes de él y te empodera de alguna manera, ¿no? Salir a un concierto y sentir eso, ¿no? Es una sensación que a veces en Europa, donde el público es un poco más analítico, los conciertos parece que le cuesta emocionarse o dejarse apasionar por las cosas, ¿no? O dejarse apasionar o dejarse perturbar o dejarse, yo que sé, asquear o lo que sea, ¿no? Pero que te crea algo lo que estás viendo, ¿no? Parece que la gente está como tomando notas a ver lo que... bueno, es una caricatura, ¿no? Porque obviamente hay públicos también muy lindos, pero sí que es verdad que hay una diferencia muy grande con esto que pasa en Latinoamérica, que es una gran responsabilidad, pero bueno, para nosotros es algo muy serio. También es una gran alegría también poder tener la suerte de dedicarte a esto y poder llegar hasta sitios como Bogotá, ahora que vas en Colombia, que yo creo que se ha convertido en el epicentro de Sudamérica, de la música popular, digamos, tomando el relevo de Argentina, que está un poco en una situación también de la que tiene que recuperarse. Y bueno, pues es un placer, un auténtico... Nos sentimos afortunados, no diré privilegiados, porque ojalá todo el mundo que se dedicara a la música pudiera vivir de ello, vivir dignamente y poder viajar por el mundo con su música, pero sí afortunados realmente por vivir esta realidad y por recibir ese cariño. Y pues Nacho, realmente ahí sí me salgo en un momento del papel de entrevistador. Soy de las personas que en estos momentos me siento muy privilegiada de tenerte aquí a menos de 1 metro. Ahorita si ven a las redes, si ven la historia de Cultura Rock, la bandera no me gusta. A mí siempre es lo que te decía off the record, siempre me gusta darle algo al artista que voy a entrevistar porque ustedes nos dan su arte. Nos dan su arte, se devanan los sesos, no simplemente es para que le guste a la gente, sino para hacer esa catarsis que vienen en los procesos y esas depresiones que nos dan a todos.
Y es muy emocionante tenerte acá y ver que uno cuando está en este mundo se da cuenta que los artistas son seres humanos y sí, hay muchas personas que se matan por ir a ver un show, no importa el artista que es, pero tienen ese, como si fuese Superman. Cuando realmente el artista es un ser humano, siente, le da jet lag cuando hace un viaje de 6 7 horas, Madrid-Bogotá, llega a Ciudad de México por primera vez, llega a Bogotá por primera vez, la altura afecta, pero es muy emocionante para mí tenerte cerca ya que admiro tu trabajo, admiro tu obra. Brujita, de las 4 mujeres que amo en mi vida, Brujita se la dedica a mi hermana, porque sin ella no está bien hecho el mundo. Fuera de a mi madre no le he dedicado canciones tuyas, algo raro, pero hay otra mujer que no viene al caso. Muchas de las canciones de tu discografía han estado ahí presentes y casualmente ahorita venía en el transporte público y venía a escuchar, me escuché como 10 veces Morir o Matar, que está cumpliendo 14 años el disco hoy, y decía, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué terminamos de morir o matar? Pero era algo que te tenía que decir de frente y pues aprovechando que estamos acá y pues para dejar claro que no hay libretos, no hay libretos, no hay nada, y es un placer tenerte en estos medios, Nacho, y agradeciendo también a No Express teniéndola por dejarnos a los medios alternativos y pequeños estar con un artista de tu calado, porque créeme, la gente está esperando mucho, no es para que te pongas nervioso, no, sino que la gente está muy ansiosa por volverte a ver, teniendo en cuenta que la última vez que viniste al festival fue en el escenario La Media Torta, por ahí, que también fue un éxito, y después te vieron bailando con Celso Piña y demás. Esa es otra historia. Que también fue excelente después de tu presentación, la presentación del maestro Celso. Volverte a tener en un escenario, en un territorio que es de la gente, un escenario en un festival popular, como lo llaman, que es Rock al Parque, que es para todas las... para todos los pelambres, estratos y gustos. Es un placer porque sabemos que desde anticapitalistas, como cuando, sí, quiero estar en Colombia, pero cuando te dijeron Rock al Parque, pues por el problema que hubo con los compañeros del Columpio Asesino, voy a estar con un público que está en un proceso de cambio y vamos a ver qué podemos hacer o vamos a vislumbrarlo desde la tarima. Entonces realmente es un placer para mí como periodista y como fanático. Ahí sí, tengo que unir los dos. Es igual como si tuvieras a Dylan o a Drake al lado, le dirían lo mismo. Bueno, a mí me pasa un poco eso, el culto a la personalidad, un poco desde que se creó la industria musical. Bueno, antes, y creo siempre fue uno de los enemigos también de esto. Tenemos que tomarlo con toda la distancia. Y yo también soy fan de la gente a la que me gusta. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a Leonard Cohen, cuando le dieron el principio de la historia de las letras, pues también temblaba cuando canté Volver a los 17 con Isabel Parra, me temblaban las piernas. Son cosas que, bueno, que te pasan, pero que en realidad luego, pues sí, obviamente, pues luego hablando por ejemplo, en este caso con Isabel Parra, pues te das cuenta de que, sí, de que solamente somos gente dedicándose a un oficio que es milenario y que tiene tantos años como la humanidad y que somos pequeños eslabones en una cadena tan larga como es la de la música popular. Pero es es precioso. Realmente una de las cosas que más mencionaste ahora, un festival como Rock al Parque que hay gente, no sé, no estoy muy enterada, pero hay gente que dice, bueno, perdió su esencia, o lo habéis visto algún comentario por redes, no sé si porque antes era un festival más rock. A mí me gusta mucho que sea un festival gratuito. Creo que hay gente hay compañeros míos que tienen un poco por norma no tocar en sitios gratuitos. Creen que la música tiene que ser de pago, porque si no pagas por ella, como no la valoras, aunque sea muy poco. Yo estoy totalmente en contra de esa opinión. Creo que al contrario, que una transacción comercial no va a hacer que la música sea mejor. Creo que tiene que haber, creo que de hecho hay una deriva elitista de la música popular, pues para mayor gloria de todos los festivales de pago y de los conciertos en los que las entradas han visto incrementado su precio pues en un 30 o un 40% en los últimos años, mientras que el poder adquisitivo de la gente seguía igual o menguando incluso. Y entonces me parece muy bien que haya eventos de este tamaño en los que todo el público pues puede tener acceso a la música popular como debería ser, como fue toda la vida, ¿no? Es algo que siempre debería estar acompañado de los conciertos de pago con conciertos, con otros conciertos gratuitos, algo como lo que hace Silvio Rodríguez siempre, cada vez que termina sus giras, dar un gran concierto en abierto pues para toda la gente. Me gustaría tener la capacidad de hacerlo y bueno, eso estamos todavía, ya se tendrá.
Sí, pues aquí en Colombia, a finales del siglo pasado, artista en la década de los 70, 60, 70, el artista se presentaba en un gran venue, en un gran escenario pago, pero por ley, para poder tener su visa de trabajo, tenía que presentarse en un sitio gratuito. Ah, sí, eso es Sí, eso era ley. Pues bueno, Nacho, gracias por estar aquí en Cultura Rock. Estaré en ese foso de prensa llorando de la emoción de verte de nuevo en el festival al aire libre más grande de Latinoamérica. Gracias por recibirnos, gracias a Noise Press por la oportunidad. Y pues si vienes de gira el próximo año, volveremos a vernos, te lo aseguro. Cultura Rock estará ahí siempre con su cámara y su micrófono, atento a que el mundo se puede caer, pero la música siempre lo ayuda a edificar, porque la vida sin música es un error, como decían ellos. Exactamente, sí, sí, sí. Pues bueno, y un saludo a tus fans de Latinoamérica que están muy alegres de tenerte aquí en Bogotá. Ahí tienes la cámara para que los saludes. No solo saludos, sino algunos de mis más bonitos pensamientos para toda la gente en Latinoamérica que te ha crecido tanto cariño, y especialmente los y las que estáis ahora viéndome aquí en Cultura Rock. Pues bueno, ay, créanme, no temblé porque toca ser profesional, pues. Nacho Vegas, sí, el de verdad, el que muchos conocimos gracias al Tiempo de las Cerezas, y después empezamos a escuchar Manta Rey y empezamos a leerlo y empezamos a escucharlo. Gracias, Nacho, por estar aquí, y ustedes recuerden que somos Cultura Rock, aquí al lado de Nacho Vegas, y amamos lo que hacemos. Chao. Ay,